Hola, hola, amigos y amigas de las mil caras. Hoy te voy a contar la verdadera historia, cómo fue en realidad, cómo me sentí, qué cosas me pasaron en mis primeros años de diagnóstico de esclerosis múltiple. Nos vamos a agosto del 2013, hace ya unos añitos, agosto del 2013. Yo estaba de vacaciones y empecé a notar, jugando con mi hijo al fútbol o algo, empecé a notar como calambres en las piernas, como unas sensaciones muy extrañas, que luego se sumaron a dolores muy fuertes por las noches, a problemas de acomodación visual, a problemas de equilibrio, dificultades para bajar unas escaleras, en fin, una serie de síntomas, bastantes síntomas que para mí era todo súper extraño. Llego a Valladolid, a mi casa. Sigo teniendo unos problemas muy serios, sobre todo para dormir. Estoy con esa sensación de inestabilidad, de dificultad para ver, o sea, me sentía súper mal y sobre todo estaba muerto de miedo porque no sabía qué estaba pasando. Después de ir al médico una vez, otra vez, de mover todo lo que yo podía mover, bueno, un día acabo en urgencias y allí alguien decide mandarme a hacer una resonancia magnética. Eureka, allí fue. Voy a hacerme la resonancia magnética y cuando salgo, aquí viene lo bueno, cuando salgo de esa resonancia magnética, que era en una clínica privada, entonces te dan el CD con el informe y yo leo todo y veo lo de compatible con esclerosis múltiple. Esa fue la sensación, esa fue la primera sensación como, el mundo explotó. El mundo explotó para mí. Y luego, ¿qué pasó? Negación. No puede ser, no puede ser. Me puse a llamar, me puse a buscar por internet qué clínicas había, para intentar encontrar a alguien que me dijera que eso no era verdad. Fui poco después, al día siguiente, al médico de familia. No, no puede ser. Bueno, vamos a... No quiero esperar. Era como ansiedad, como urgencia por tomar, porque alguien me dijese lo que yo quería escuchar. Lo que yo quería escuchar, que era que eso era... ¿Te ha pasado? Que eso era una equivocación, que eso no me podía pasar a mí, y ni siquiera tenía un diagnóstico aún. Bueno, poco a poco la cosa se mueve, bueno, al final, 1 o 2 meses después, cuando sea, consigo que me vea una neuróloga, la doctora Mulero, en el Hospital Clínico de Valladolid. Bueno, espera, previo a eso, yo había estado en otro neurólogo, un neurólogo por la seguridad, la sanidad privada, no sé qué, y él vio la resonancia y dijo, no, era un señor bastante mayor. A mí esto no me parece, esclerosis múltiple. Y yo dije, esto no va a ser, qué bien, por fin alguien dice lo que yo quiero escuchar. Bueno, poco después, como decía, llego con la doctora Mulero valora mi resonancia magnética, la mira con detenimiento conmigo delante y dice, sí, a mí me parece que está bastante claro que estos es compatible con... Y yo, bueno, y me dice, y aquí viene uno de mis... O sea, yo estaba en drama, estaba en shock, estaba en duelo, es todo lo que tú quieras, o en incredulidad, no sé, en negación, pero llega el momento que para mí fue de lo más duro, que tú dirás, bueno, cada uno tenemos nuestras cosas, nuestros miedos, nuestras profundidades, a veces secretas, y yo te lo estoy contando a ti. Cuando llega la doctora Mulero me dice, hay que hacer una punción lumbar para comprobar, para confirmar el diagnóstico. Y yo estudié educación especial en la universidad. Y antes, hace años, muchas personas cuando se sometían a algún tipo de prueba que tocase la columna, el líquido cefalorraquídeo, quedaban con daños, quedaban con algún tipo de problema por ese tipo de punción. Entonces, a mí escuché eso y me dieron todos los miedos del mundo mundial. O sea, ya no me preocupaba tener esclerosis múltiple. No. Ya lo que me preocupaba es que me iban a pinchar en la médula. O sea, yo esa época la recuerdo como dormir mal, pero ya no por la esclerosis, porque iban remitiendo los dolores neuropáticos, mis síntomas se iban aliviando, bueno, por sí solos más bien, pero iban pasando, etcétera, ¿no? Y yo lo que recuerdo es como un limbo ahí, una nebulosa en la que yo esperaba y cada noche tenía pesadillas y sueños con la dichosa punción lumbar. Ese era mi momento. Me hicieron la punción,
estaba María José Neri, la enfermera, y estaba la doctora Mulero también, neuróloga. Me hicieron, yo no me enteré de nada. Me pusieron lo típico, te tumbas, te pinchan. Noté un leve pinchacito, una sensación extraña, ¿no? Porque un leve pinchacito y ya no noté nada más. O sea, estuve ahí un poquito tumbado en la camilla, de lado, así en posición fetal, y ya. Y me fui para mi casa y chimpún. Ahí se acabó todo el drama que yo me había inventado respecto a la punción lumbar, ahí se acabó. Por otro lado... Lo llevaba en secreto. Lo llevaba en secreto. Lo sabía una exnovia o expareja que yo tenía en aquel entonces, que casualmente me acompañó el día que recogí los resultados, casualmente, porque yo iba a ir a Valladolid en la moto y me dijo, ¿te importa llevarme? Pues sí, pues vamos, y ya. Y entonces lo recogí, pum, 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 y ella fue la que lo abrió y lo leyó. Y por eso ella lo sabía y luego me preguntaba y así. Pero nadie más. Yo un día, que aprovechaba que mi hermano estaba por allí, porque mi hermano vivía en Madrid, como ahora, quedé con él a cenar y le conté las cosas. Pero mis padres no lo sabían, mis amigos no lo sabían, en mi trabajo nadie lo sabía, lo llevaba en auténtico secreto. Mis padres se enteraron, yo quería como protegerles, no sé, pues lo que te digo, que yo estaba en un show, estaba un poco fuera de mí, entonces yo quería como protegerles, pero qué casualidad que llamó la enfermera a casa, preguntando por mí en 2 o 3 ocasiones. Y claro, mi madre, que conocía a esa enfermera, me dijo, Jairo, esa enfermera de neurología no llama por el colesterol o porque tengas granitos, llama por algo de neurología. Y entonces no me quedó más remedio que contarles la historia a mis padres. Cosa que yo no quería hacer. De la punción, me propusieron un tratamiento, el Revif 44. Claro, yo no tenía ni idea. Me proponen ese tratamiento y digo, pues esto será, ¿qué voy a hacer? Y empecé a pincharme ese Revif 44 que me fue bastante mal. Estuve más de un año con ello, me fue bastante mal porque me daba pánico. Y era una cosa mínima, ridícula, pero me daba bastante pánico, y luego los efectos que me daban después, si se me olvidaba tomar el paracetamol, eran horribles, era como tener gripe, fiebre de repente. Bueno, esa fue. Y yo iba a los sitios y yo llevaba como ese secreto conmigo. Empecé a hacer un máster en la universidad. Yo decía, tengo que hacer, como con desesperación, tengo que hacer algo. Ese máster en coaching, inteligencia emocional, me fue muy bien, me hizo cambiar radicalmente mi forma de pensar, me vino súper bien. Pero yo seguía intentando mantener todo en secreto. De vez en cuando intentaba, me daba como la locura y salía como a correr. A ver, yo que llevaba a lo mejor 10 años sin correr, o 15, pues salía y corría. Era como, pero era más que correr. Y aquí viene una de las cosas, más que correr para hacer ejercicio, que yo creo que yo era, en cierto modo, lo que pensaba, en este momento sé que lo que hacía era como correr para huir, como intentar que la esclerosis múltiple no me alcanzase. Es algo que he aprendido tiempo después. Y en cierto modo, quizá a día de hoy, también a veces cuando hago ejercicio hago algo parecido. Pero en esta época, ahora soy consciente, en esa época no era consciente. Y empecé a tener los problemas de la cojera en la pierna izquierda, y me daba mucho miedo, pasaba mucho miedo. Y yo veía que daba una caminata de, no sé, de 10, 15 minutos, cojeaba mucho. Llegaba a mi casa arrastrando la pierna, me daba vergüenza, porque nadie sabía en donde yo vivía. Entonces me daba vergüenza, procuraba, cuando salía a hacer ejercicio, procuraba salir de noche, para llegar a casa de noche, que nadie me viese, porque llegaba a casa cojeando, llegaba como si estuviera borracho, y me daba mucha vergüenza. Además, yo tenía un puesto de cierta responsabilidad, era el director de la escuela infantil. Casi todo el mundo me conocía, ¿no? Entonces no me podía permitir llegar a mi casa borracho todos los días, ¿no? Bueno, pues esa sensación. Entonces yo procuraba que nadie me viese, en fin, o sea, llevaba mi enfermedad a escondidas. Era la época de, por un lado, llevar ese secreto, intentar hacer la vida lo más normal posible, que no se notase. Yo andaba en moto, me iba bien, me sentía bien, hacía mi trabajo, me iba más o menos bien, me iba bien. Entonces no tenía ninguna necesidad. De hecho, yo
iban pasando los años, vamos a poner que habían pasado 5 años del diagnóstico, 6 más o menos, yo pensaba que tenía un tipo de esclerosis múltiple que llaman benigna, que uno no sabe muy bien si eso existe o es un mito urbano, debe ser que sí. Entonces yo pensaba eso. Tenía un poquito de cojera, los síntomas del principio habían remitido. Tenía un poquito de cojera, sí, me tropezaba, pie caído, cosas así, pero yo decía, bueno, es una secuela. Yo decía, ahí está, ¿no? Pero yo quería creer, me engañaba a mí mismo diciéndome que lo mío era benigno y no pasaba nada. Hasta que fui a una consulta con mi neuróloga, que esto que sería 2017 yo creo que sí, 2017, yo iba, pues eso, happy, feliz de la vida, en esa época hacía deporte pero salía a caminar, bueno, de vez en cuando, sin mucha rigurosidad, llevaba una vida bastante desordenada en muchas cosas en general, ¿no? No tenía una rutina para casi nada. Y bueno, yo llego a mi cita con la doctora Tellez, con mi neuróloga de Valladolid, y le digo, doctora, mira qué bien estoy. Y me dice, a ver, Jairo, camina por ese pasillo. A ver, Jairo, ¿has tenido algún brote reciente? Bueno, Jairo, pues se confirma la sospecha que yo tenía. Tú estás en secundaria progresiva. Ausencia de brotes, avance de la discapacidad, estás en secundaria progresiva. Y ahí, aunque solo fue, creo, durante unas horas, ahí se me cayó el mundo encima otra vez. Espero que esto te sirva para entender cómo empecé, cómo seguí y cómo estoy ahora. Nada que ver con esa época. Y si quieres que haga la segunda parte, me dices, me lo escribes por ahí y en cualquier caso te deseo que tengas una semana muy, muy feliz. ¡Hasta luego!